Buenas, estimados contertulios. Bueno, este es el segundo video para explicar qué se necesita para tener órbitas espirales. ¿Ya? Ya expliqué un poco qué quiere decir esto, que es la aceleración en coordenadas polares, en su componente radial y tangencial. Tangencial me refiero a que es perpendicular a R, no quiere decir que es tangente a la trayectoria. Tiene esta forma. ¿Ya? Y esto me da todas las libertades posibles para las órbitas. ¿Ya? Entonces yo en principio la aceleración no la conozco, pero sé que tiene que ser así en general. Y acá estoy imponiendo la fuerza. La estoy imponiendo en el sentido de que es una fuerza radial, o sea que depende de R y tiene dirección radial. ¿Ya? Eso es lo único que estoy imponiendo. Ni siquiera estoy imponiendo cuál es la magnitud ni cómo depende con el radio. Si depende del inverso al cuadrado, del inverso al cubo. Eso lo estoy dejando libre. ¿Ya? Entonces, este análisis que estoy haciendo es súper general. Es válido para cualquier fuerza radial. ¿Ya? Es válido para cualquier fuerza radial. Ahora, la segunda ley de Newton se debe cumplir. ¿Ya? Entonces, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Como en la componente radial tengo que la fuerza en R radial tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial, que sería esta cantidad. Pero también se debe cumplir la segunda ley de Newton en la componente en θ, perpendicular a R. Entonces 0 igual a masa por la aceleración en θ. ¿Por qué 0? Porque la fuerza es radial y como es radial no hay una fuerza tangente en θ, por ende 0. ¿Ya? Si 0 es igual a esto, implica que esta cantidad debe ser sí o sí 0. ¿Ya? Ahora, al principio parece como irrelevante o inocente esto de que esta cantidad sea 0, pero la verdad es que esto es importantísimo, ya que aquí está escondido una conservación, una ley de conservación, que es la conservación del momentum angular. ¿Ya? Hay una cantidad física llamada momentum angular que se conserva en todos los puntos de la trayectoria por el simple hecho de que la fuerza es radial. Y esto me lo está diciendo de forma escondida, que ya lo voy a explicar ahora. Después nos metemos con esta parte de la ecuación diferencial. Ahora, primero, la velocidad en coordenadas polares, así como definí la aceleración en coordenadas polares de esa forma, la velocidad se puede escribir así. La componente radial es r punto, o sea, la velocidad en r, que puede existir, ¿cierto? Tengo que darle la libertad a que pueda existir. Y la componente en θ va a ser r por θ punto, donde θ punto es la velocidad angular. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la órbita circular, r punto es 0 porque el r se mantiene constante, entonces no hay una variación de r. En la órbita circular solamente existiría una componente en θ que iba a coincidir con ser tangente a la trayectoria. Y va a ser entonces el radio de la órbita circular por la velocidad angular, que no es más que la velocidad lineal. Ya, pero en general, por una órbita en general, tendría esta expresión, una componente radial y una componente en θ. Ya, aquí tengo la velocidad. Ahora, si yo defino una cantidad llamada momento angular, que es vectorial, o sea, que claro, que es vectorial, la defino como el producto vectorial entre el vector posición y el momentum lineal, donde el momentum lineal se define como la masa por la velocidad, entonces voy a llegar a esto. ¿Por qué? Bueno, acá el v meto esto, este v lo meto aquí, estaría aquí, esto es la velocidad. El vector posición es un r en la componente radial, obviamente. Si yo aplico el producto vectorial, porque aquí hay que seguir una regla, porque el producto vectorial se define de cierta forma, no lo voy a explicar, pero si realizan esta operación, van a llegar que el momento angular tiene esta magnitud. Esa es la magnitud, es la masa por r al cuadrado por la velocidad angular. Y la dirección y sentido del momento angular es en k. ¿Y qué es lo que es k? Es un vector unitario que sale de este plano. Entonces el momento angular es un vector que sale de este plano. Y la magnitud del momento angular es esta. De aquí yo puedo despejar la velocidad angular y me queda así. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, si el momento angular es esto, y yo por ejemplo ahora voy a decir, bueno, ¿qué pasaría si este L es constante? Que no varía con el tiempo. Bueno, si es constante implica que su derivada es 0. ¿Ya? Y si yo derivo esto, me queda esto. ¿Ya? Entonces implica que
Bueno, la masa da lo mismo, implica que todo esto tiene que ser 0, y aquí puedo simplificar un r y me queda esto. Que esto es igual a 0. Pero esto es justamente esto, ¿ya? Entonces, esto, que al principio parecía que no mostraba nada, esto me está diciendo que hay una cantidad L que se mantiene constante, que es el momentum angular y tiene que ver con la velocidad, ¿ya? En el fondo, ¿qué está diciendo esto? Que cuando la partícula esté más cerca del centro de fuerzas, la velocidad va a ser mayor, y cuando esté más lejos del centro de fuerza, la velocidad va a ser menor, de tal forma que la cantidad L, definida así, se mantenga constante, ¿ya? Y eso en el fondo es la segunda ley de Kepler, ¿ya? Eso. Ahora, la primera parte de la segunda ley de Newton, del equilibrio, sería esta de acá. Fuerza radial igual a la masa por la aceleración radial. ¿Qué es esto? Como acá tengo la velocidad angular expresada en función del momento angular, que sé que es una constante, bueno, esto lo meto aquí y me queda así. Y me queda así, ¿ya? Entonces aquí tengo una ecuación diferencial en función de R. Ya L es constante, M es constante, la fuerza depende de R, y aquí tengo R2 puntos, que es la aceleración en R. Entonces matemáticamente aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ya, pero que aquí tengo un R cubo, así que es un poco complicado. Ahora entonces, si yo hago un cambio de variable en donde R es igual a 1 sobre U, donde U va a ser un parámetro que obviamente va a depender del ángulo o del tiempo. Si yo hago este cambio de variable, la ecuación diferencial se transforma en otra ecuación diferencial mucho más simple, que sí se puede resolver y que en general se enseña en matemática, en los cursos los cursos de matemática, los primeros años. Entonces, esta ecuación diferencial es la misma que esta ecuación diferencial. La única diferencia es que aquí está en función de R, que es la cantidad original real R, ¿ya? Y aquí está en función de la cantidad U, donde U es algo que yo me definí que en función de R. Entonces, si aquí yo resuelvo esta ecuación diferencial en función de U, al mismo tiempo lo puedo resolver en función de R con esta transformación. Ahora, esta ecuación es importante en el sentido de que, bueno, porque obviamente este video está destinado a gente que no sabe mucho de matemática, entonces la idea es la conclusión. Aquí tengo una ecuación diferencial, ¿ya? En donde, si yo ingreso una expresión para la fuerza, cualquier expresión radial para la fuerza, si la ingreso aquí, yo puedo obtener entonces cuál va a ser la trayectoria de la partícula, o las posibles trayectorias de las partículas. Entonces esta ecuación es súper poderosa y súper general, porque es válido para cualquier fuerza radial. Puede depender del inverso al cubo, del inverso al cuadrado, del inverso al quíntuple, o incluso no depender del inverso, sino que depender de R. Ya, entonces es súper general y poderoso. Yo meto la expresión para la fuerza, resuelvo la ecuación diferencial y voy a encontrar los tipos de órbitas que pueden aparecer. Por ejemplo, si aquí yo ingreso la F como la ley de gravitación universal, que yo sé o sabemos que depende del inverso al cuadrado, y resuelvo esta ecuación diferencial, voy a llegar a que las trayectorias son o circulares, o elípticas, parabólicas o hiperbólicas, dependiendo de las condiciones iniciales de posición y velocidad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí, en vez de ingresar lo que nos dice la ley de gravitación universal, ingreso una fuerza que no depende del inverso al cuadrado, sino que depende del inverso al cubo, por ejemplo, R al cubo? O mejor dicho, ¿qué pasaría si en un universo alternativo la gravedad no dependiera del cuadrado, sino del cubo? ¿Cómo serían las órbitas? Esa es la pregunta, y voy a demostrar en el próximo video que si la fuerza tiene este estilo, las órbitas son espirales, ¿ya? O sea, son órbitas inestables, que es lo que pensaba Aigot. Ahora, como el universo funciona de otra forma, en donde la fuerza depende del cuadrado, las órbitas, hay órbitas estables como la circular y la elíptica, y solamente dos órbitas abiertas como la parabólica y la hiperbólica. Pero en un universo mágico alternativo, en donde la ley de atracción fuera de este estilo, ahí sí las órbitas serían espirales, ¿ya? Y lo voy a demostrar en próximos videos.
Y solamente basta reemplazar esta fuerza aquí, resolver la ecuación diferencial, que es netamente matemático, y se obtienen entonces órbitas en espirales y distintos tipos de espirales. Eso es todo, gracias por ver el video.